hoy es acerca del uso de la electrocardiografía de dos derivadas para predecir o determinar el probable origen de una taquicardia ventricular idiopática. Bueno, en relación a determinar la taquicardia ventricular, el origen en una TB idiopática es que hablamos de un corazón estructuralmente normal. Es decir, en este caso no estamos hablando de determinar origen en enfermedades coronarias, porque en eso hay algoritmos también que te determinan precisamente con mayor precisión dónde se originan estas taquicardias ventriculares en enfermedad coronaria. En este caso es en pacientes que tienen una estructura cardíaca normal. Perdón, voy a poner punto. Listo. Dentro de esto es que es importante ubicarse anatómicamente para así tratar de predecir de dónde puede originarse, si es de la parte derecha, de la parte inferior, de la parte más anterior, de la parte más posterior del corazón. Y aquí en una tomografía cardíaca podemos ver las estructuras. Mencionar que el ápice del corazón está más hacia adelante y prácticamente golpeando la caja torácica. En este caso, en este punto que señalo aquí. Es decir, si el origen de una taquicardia va a ser en este punto, se va a alejar de las precordiales, de B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Es decir, si es apical, va a tener la despolarización y el QRS va a ser negativo en B1 en todas las precordiales. Y de la diferente forma, si se origina más basal, se va a dirigir más a la parte hacia la punta, se va a expresar, y es decir que vamos a tener QRS positivos en B1, en B2, en B3, en B4, en B5. Y la otra es muy importante dividirlo en derecho y izquierdo del corazón. Decidir de dónde viene ese estímulo, si viene de la parte derecha, en este caso de todas las cámaras, de la cámara derecha, del ventrículo derecho y sus estructuras per se, o viene de la parte izquierda. Si vemos que en este caso viene más de la parte izquierda, por ejemplo, si viene de la parte derecha, esto se va a despolarizar a este sentido. Es decir, vamos a ver que en uno el QRS va a ser positivo, porque vemos que la despolarización se ve desde la parte derecha hasta la parte izquierda, que podemos ver que la parte izquierda observamos en la derivada de miembros que lo puede observar uno, y esto va a ser positivo. En otro importante es que hay que cogernos de la parte en 2, en 3 y en AB. Si en este caso, si en este caso es importante ver si nace en la base o si nace en la base o si nace bien inferior. Si nace bien inferior, el vector de la despolarización va a ir hacia la parte de las bases, es decir, va a ser negativo, se va a alejar de 2, 3 y ABF, es decir, va a ser negativo el QRS. De todo lo contrario, si la arritmia ventricular nace en la base, es decir, la despolarización va a ir hacia abajo, y es decir, vamos a ver en la parte de 2, 3 y ABF un vector más positivo. Y todo esto vamos a ver que en relación a lo explicado es lo que va a consistir, que va a haber para determinar de dónde es posiblemente el origen de esta taquicardia ventricular en una estructura cardíaca normal, es decir, en las taquicardias ventriculares idiopáticas. Importante determinar la orientación del corazón, como mencionaba, lo más anterior, recordar que va a ser el tracto, lo más anterior y superior va a ser el tracto de salida del ventrículo derecho, lo más inferior y anterior va a ser la parte apical, y eso nos va a permitir orientarnos un poco más en la parte de determinar el origen de las taquicardias.
Como sabemos, hay muchos criterios para determinar cuándo es una taquicardia ventricular o no la es. Ya tenemos los algoritmos de Brugada, rápidamente para mencionarlos y un recordaris pronto con todo lo reciente del primer año, que ausencia de RS en precordiales, si está ausente, es una TB. Si desde el inicio, desde la onda R hasta el nadir de la S, esto de aquí es mayor de 100 milisegundos, en una derivada B1, B6, esto es una taquicardia ventricular. Si no, vamos al siguiente paso, que es disociación. Hay que ver si hay disociación auriculoventricular, que si encontramos, eso es una taquicardia ventricular. O las morfologías de bloqueo de rama izquierda o derecho, sugestivos de TB, no de un bloqueo de rama per se, que en una taquicardia supraventricular, que son totalmente diferentes. Si no cumple ninguno de estos criterios, viene a ser una taquicardia supraventricular. Sin embargo, hay que tener criterios también en un algoritmo, por ejemplo, en el ABR, con una sola derivada, predominantemente Rs. Esto nos hace pensar que es más TB. Si la primera onda R es mayor de 40 milisegundos en ABR, esto es una taquicardia ventricular. Si el inicial de la onda del complejo QRS en ABR, la Q mide mayor de 40 milisegundos, esto es una taquicardia ventricular. O cuando tenemos un QRS negativo en el ABR y que tiene una descendente, tiene una depresión, que es muy característico que a veces se pueden ver estas zonas de depresiones en las de origen ventricular. Importante el QRS, la duración. Si es mayor de 160 milisegundos, si es mayor de 160 milisegundos, de aquí a aquí, a más ancha el QRS, esto nos hace pensar que es más ventricular. Cuando nos hace pensar que también puede ser ventricular cuando tiene una morfología de bloqueo de rama derecha y tiene un QRS entre 140 y a 160 milisegundos. Otro que nos hace sospechar que es una taquicardia ventricular muy fuertemente es que el eje esté dirigido superior derecho. Y eso es uno de los tips de todos los criterios para determinar si es una taquicardia ventricular. Sin embargo, que me ha gustado, que es mucho más para mí llevadero, a veces si no se tiene las precordiales, simplemente puedes determinar una TB únicamente con las derivadas de miembro. En este caso son los videos de Chen, que si cumple alguno de estos tres criterios que voy a mencionar, esto se trata de una taquicardia ventricular. Muy importante porque vamos a ver que esto se nos va a hacer mucho más fácil para determinar una TB. Si tiene prominentemente negativas en 1, en 2 y en 3, en derivada 1, en 2 y en 3, eminentemente negativas, como podemos ver, el QRS, esto nos dice que es una TB. Si la onda R en la derivada ABR es monofásica R, esto es una TB. Y el otro es que por lo menos sea monofásica el QRS en 2, 3 y ABF y que tenga una derivada en miembros totalmente opuesta. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos en 2, en 3 y en ABF son totalmente negativas el QRS y tiene una positiva, tiene por lo menos dos positivas en las de miembros, en este caso el 1 y ABL, y esto nos dice que es una TB. O todo lo contrario, encontramos QRS positivos en 2, en 3, en ABF, y al menos dos que se contraponen. En este caso, ABR y ABL, esto nos habla que es una taquicardia ventricular, simplemente viendo con las derivadas de miembros. Tiene una sensibilidad de 87%, especificidad del 91%, y
para mí es un buen algoritmo para determinar esto cuando es una T, como vamos a ver más adelante. Bueno, y así, aquí están los ejemplos que les dejo luego para que lo revisen. Bueno, hay que, en relación a la anatomía, recordar que en relación a la cúspide aórtica, recordar que de un corazón normal, la coronaria derecha, el seno coronario derecho, es el más anterior de esta estructura para tener una relación anatómica. El más superior es el izquierdo, y también hay que recordar relaciones que la no coronariana está relacionada con el septum atrial, y entre la derecha y la no coronariana está la parte membranosa donde vamos a encontrar el gis Purkinje. Y recordar cuando se está bien en esta zona, el origen de la taquicardia ventricular, vamos a ver que los QRS van a ser más estrechos cuando están más cerca al sistema de conducción, es decir, están cerca al septum interventricular. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Las características electrocardiográficas. Primero hay que saber bien el eje del QRS, el patrón de brocleo de rama, la transición, cómo se produce la transición de las precordiales, lo voy a mencionar, y el ancho del QRS. El eje, como es importante reconocer de dónde se deriva, si ya hemos visto que si el eje está dirigido hacia la parte inferior, se vamos a definir de eje inferior, es decir, nace en la base, la taquicardia ventricular, y es decir, tiene un eje dirigido a la parte inferior. Ahora sí, la otra forma de recordar es que de determinar en la parte horizontal. En la parte horizontal, en la parte horizontal hay que determinar prácticamente derivada de dónde está más bien a la derecha, a la izquierda, y hay que determinar en derivada 1 que nos va a servir para determinar si esto es derecho o no. Si vamos a ver que en derivada 1 es positivo, el ABR, esto nos nace de las cavidades derechas. Y hay que ir a buscar que muy probablemente el origen sea de cavidades derechas, en este caso del ventrículo derecho. El patrón de bloqueo es muy importante recordar que es totalmente diferente al patrón de bloqueo en una supraventricular que en una taquicardia ventricular. Sabemos que si en el electrocardiograma de la taquicardia ventricular nos aparece un bloqueo de rama derecha al evaluarlo, hay que evaluar que esto se origina del ventrículo izquierdo. Es decir, lo que siempre solemos ver es que, por ejemplo, en pacientes que se le coloca un marcapaso, vemos que el que va a estimular, en este caso el electrodo ventricular, va a ser el nuevo, por valga la redundancia, el nuevo marcapaso. Y vamos a ver que en el electro, con su muesca de estimulación, vamos a ver que tiene una morfología de bloqueo de rama izquierda, es decir, está estimulando desde la parte derecha. Esto nos puede ayudar entonces que si vemos una morfología de bloqueo de rama izquierda, muy probablemente el foco sea de la parte derecha. Y todo lo contrario, si tenemos una morfología de bloqueo de rama derecha, esto aparentemente que nazca de la parte del ventrículo izquierdo. ¿Cómo es la morfología normal en una taquicardia ventricular en el bloqueo de rama derecha? Tiene varias morfologías. En B1 puede ser que sea monofásica la R, puede ser bifásica con el inicio de un QRS, o un R, la primera va a ser mayor que la segunda, R mayor que la R prima. Y en B6 puede ser cualquiera de estas morfologías, R menor que S, puede ser QS, y monofásica puede ser también. Sin embargo, es muy característico de las supraventriculares con bloqueo de rama derecha cuando
tienes el patrón RSR. Y la primera R suele ser más pequeñita, es minúscula. Y a nivel de la base, la S va a sobrepasar la línea base. A diferencia que en las morfologías de taquicardias ventriculares con bloqueo de rama derecha, no se ve que la S no tiene esta morfología, que la S pase la línea de base. El otro es en relación a criterios morfológicos de bloqueo de rama izquierda. En B1 y en B6. En B6 vemos clásico R, pero puede haber alguna Q, puede ser QR izquierdo, y a nivel de B1 o B2, inicialmente la R es un poco ancha, mayor de 30 milisegundos. El inicio de la R al nadir mayor de 60 milisegundos, o también una depresión en B1 con la depresión va asociado a una pequeña muesca que también es característica de las muestras, usualmente en ritmos ventriculares. Y es clásico de la morfología de rama izquierda de caras ventriculares con una monofásica de la onda R. Así que hay que recordar que si en bloqueo de rama izquierda en una TV hay que puede usualmente alguna Q en B6, pero en taquicardias subventriculares con bloqueo de rama izquierda usualmente es monofásica. Bueno, y eso es en relación del bloqueo de rama. Otro concepto importante es en relación a las transiciones de precordiales, que es importante cómo determinamos una transición de precordiales. Ya sabemos cómo determinar bloqueo de rama izquierda, cómo determinar bloqueo de rama derecha. Entonces, decimos que es bloqueo de rama derecha, ya tiene la morfología, como le he mencionado, siempre la primera R más grande que la segunda. La S no pasa, no hay una onda S, no pasa la línea basal. Y como decimos que es transición de precordiales. En este caso, cuando en el contexto de la TB tenemos un bloqueo de rama derecha, decimos que hay transición de precordiales cuando hay la primera S desde B1 a B6 es la más prominente. Por en este caso de aquí, vemos que en B5 es donde prácticamente la S se vuelve más prominente que la R. Es decir, la transición en un contexto de un bloqueo de rama derecha es un poco tardío en B5. Y usualmente esto nos va a dirigir por donde se está originando esta taquicardia ventricular. A diferencia del bloqueo de rama derecha, en el izquierdo, la transición es en relación a que la primera derivada con prominente R, es decir, es más R que S. Y en este caso, lo podemos ver en este ejemplo, en B3 es donde vemos que R le gana a la S. Es decir, en este ejemplo, vemos que la transición de esta taquicardia ventricular en relación a las precordiales es en B3. Pablo Javier, ¿se escucha? Sí, se escucha bien. Ahí, listo. Gracias. Entonces, algo importante que también hay que tener en consideración es el grosor del QRS. A más ancho, o otro es que a más estrecho, está más pegado al sistema de conducción, porque va a ser más fisiológico, van a ser más cerca y va a ser más fisiológico la desproyección del ventrículo. Estrecho, pensar en la mayoría que vienen de orígenes septales, o pueden origen TVs, por ejemplo, hay TVs fasciculares que son por el sistema de conducción y pues suelen tener el QRS estrecho. Entonces, ahora sí, hay que ubicarnos anatómicamente basándose en cuadrantes anatómicos.
Está dirigido esta presentación, que lo que vemos en la parte de aquí, en la parte posterior, y aquí la parte anterior. Como hemos visto, el tracto de salida del ventrículo derecho viene a ser la parte más anterior del corazón. En este caso le vamos a dividir en 4 cuadrantes, y cada cuadrante nos va a determinar un posible origen. Y cada posible origen de esto tiene características determinadas para decir que por qué puede ser un músculo papilar anterior, o puede ser de un fascículo anterior izquierdo, o de cualquier otra estructura, de acuerdo a características específicas, de acuerdo a ese tipo de arritmia ventricular. Así que vamos a ubicar de acuerdo a esto. Entonces, como mencionaba, es importante ubicarnos si es el corazón de la parte derecha, la parte izquierda, sobre todo en derivada 1. Recordar, una vez más la repito, si se origina en el ventrículo derecho, va a ir dirigida la despolarización hacia la parte izquierda, ventrículo izquierdo, y por lo tanto, en 1 vamos a ver que el QRS va a ser más positivo. Así que muy bien. Otra cosa importante también hay que recordar que unas taquicardias ventriculares tienen concordancia positiva. En este caso, concordancia positiva, todas las precordiales, en B1, en B2 hasta la B6, vamos a encontrar que el QRS siempre va a ser positivo. Si es positivo, es decir, pensar que todo se ha debido, o el origen de esta arritmia es más basal, aquí, en la base, y van dirigidos hacia la parte anterior. Como sabemos, los electrodos van pegados aquí. Perdón, desde aquí. Como esta nueva forma. Así que si va dirigida desde la base hacia la parte más anterior, vamos a ver que todas van a ser positivas cuando se origina a nivel de la base. Todo lo contrario sería si se origina en la parte más apical. Si se origina en la parte apical, tiene que el ventrículo izquierdo, derecho, despolarizarse, y tiene que ir desde lo más apical y lo más anterior, en este caso, y se aleja de B1, B2, B3, de todas las precordiales, van a ser negativas. Y entonces, cuando es, por ejemplo, concordancia negativa desde B1 hasta B6, y en 2 y en 3 tenemos negativas, hay que pensar que eso se origina en el ápex. Muy bien. Entonces, hay que ubicarnos anatómicamente en 4 pasos, determinar inicialmente el eje del corazón, si es superior o inferior, de acuerdo a lo que me expliqué anteriormente, en 2 y la derivada 3. Si es derecho o izquierdo de la línea media, si está más del corazón derecho, del corazón izquierdo, en relación a derivada 1. La transición de precordiales, que nos va a ubicar más exactamente qué tipo, en qué parte del corazón se origina, y los cuadrantes, por supuesto. Entonces, vamos a ver que si el QRS es positivo, en 2 y en 3, esto indica que se ha originado en la parte basal y se va a despolarizar hasta la parte apical. La otra es que si el QRS es negativo en 2 y en 3, eso menciona que el eje se va dirigido hacia la parte superior de la parte más inferior, es donde se ha originado esta taquicardia ventricular. Pero, sin embargo, nada es perfecto, puede existir discordancias, es decir, puede que en 2 sea positivo y en 3 negativo, o puede existir en 3 positivo, en 2 negativo. Usualmente estas discordancias suelen encontrarse cuando están en estructuras medias. Entonces, en este caso, el primer paso es determinar en 2 y en 3 el eje del corazón. Si el eje está dirigido hacia la parte inferior o dirigido a la parte superior. En este caso podemos ver este electro, podemos ver que en 2
y 3 son positivos, así que mencionamos que el eje está dirigido hacia la parte inferior, nace en la base y se dirige a la parte inferior. Así que esto mencionamos que es un eje dirigido a la parte inferior, nace en la base. Y ahora sí, determinar el origen derecho, izquierdo en relación a la línea media. Entonces, vamos a ver si es derecho o es izquierdo de la línea media. Entonces, como mencionaba, tenemos que ver la derivada 1, primeramente, que es la más importante para determinar origen derecho o izquierdo. Si vemos que en 1 es positivo, es uno de la... Nos menciona que esto se ubica más en cavidades derechas. Así que va a ser uno positivo y se origina en la parte derecha. El otro es que importante es también ver ABR y ABL. Si nosotros vemos ABR y ABL es más negativo en ABR que en ABL porque se está alejando prácticamente de las cavidades derechas y se va a dirigir más a la parte izquierda, entonces va a ser más negativo en ABR que en ABL. Entonces eso nos menciona que más es de la parte de la línea derecha, de estructuras derechas. Y todo lo contrario con la parte izquierda. Si se origina en la parte izquierda, por ejemplo aquí, se va a alejar de B1, de la parte base, entonces en 1 va a ser negativa. Y lo mismo que en ABR, sabemos que se va a acercar más a ABR y se va a alejar más a ABL, entonces va a ser menos negativa en ABL que en ABR, porque se direcciona más a ABR. Así que ese es el segundo paso que tenemos que ver para determinar el origen de la taquicardia ventricular. Entonces, perdón. Ya. Entonces, determinando esto, ya sabemos que si es positivo en 1 y que es más negativo en ABR que ABL, esto nos hace mencionar que es de estructuras derechas. ¿Qué estructuras derechas? Tenemos el tracto de salida del ventrículo derecho, la parte posterior, tenemos la válvula tricúspide, parte derecha, la cúspide coronariana derecha y todas las estructuras derechas. Y si cumple estos criterios, que es negativo en ABL, más negativo en ABL que en ABR, esto nos hace mencionar que la estructura, el origen, es más de las estructuras izquierdas, el tracto de salida, pero más la parte anterior, que la parte anterior del tracto de salida es más izquierda. La cúspide izquierda, o el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la válvula mitral en la zona anterolateral. Así que esto es el segundo paso para ubicarnos estructuras derechas y estructuras izquierdas. Por ejemplo, algo clásico, las taquicardias ventriculares del tracto de salida, usualmente en el tracto de salida, vamos a ver que si es del tracto de salida va a ser de la base, entonces vamos a ver que va a ser positivo en la parte de las derivadas inferiores, en 2, 3 ABF, porque va dirigida hacia la parte inferior, la despolarización ventricular. Ahora sí, hay que determinar derecho-izquierdo, si es más derecho, que suele ser el tracto de salida del ventrículo derecho, o el más izquierdo, que suele ser el tracto de salida del ventrículo izquierdo, de acuerdo a algunos criterios, que vamos a ver en 1, en ABR y en ABR. Y la transición de precordiales, que es importante recordar, cuando la transición de precordiales es en B1, en B1-B2, en B1-B3, en B2-B3, en B3-B4, B4-B5,
nos hace determinar ya más específicamente de qué patología, de qué estructura específica se está originando esta taquicardia ventricular. Por ejemplo, una derivada importante es B1. Como sabemos, el que está más pegado en la parte anterior del corazón es el tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, está bien pegado a B1. Entonces, en B1, si está bien pegado en esta zona, es de imaginar que el QRS en en B1, si se origina ahí, prácticamente va a ser negativo. Es una característica del tracto de salida del ventrículo derecho que usualmente se encuentre QS en B1. Si encontramos un poco más posterior, por ejemplo, en la parte septal del tracto de salida, ya vamos a empezar que hay una pequeña R. Igual, se vuelve un poco más posterior, por ejemplo, en esta zona vemos que aparece más R, y por ejemplo, en la parte más posterior del anillo mitral, como este caso, vamos a ver que en 5, que de a 5, prácticamente en B1 vamos a tener una eminente R. Como sabemos, se va a desglosar así. Perdón. De esta forma. Así que si se esporadiza de esa forma, más desde la parte posterior hasta la parte anterior, vamos a ver que se convierte más positivo. Igual, en B1, si se origina aquí, prácticamente es QS, que es muy característico del tracto de salida del ventrículo derecho, de la pared libre. Entonces, ya determinamos todo lo anterior y tenemos que clasificarlo por cuadrantes. Entonces, si vemos que en la derivada 2 y 3 tiene un eje dirigido a la parte inferior, es decir, positivo en 2 y en 3, y es positivo en 1, y más negativo en ABR que en ABL, esto nos hace pensar que es del cuadrante superior derecho. Si es del cuadrante superior derecho, imaginemos al corazón, va a salir todas estas estructuras. El tracto cerebro derecho, la coronariana derecha, el seno coronariano derecho, la zona paragiciana, o también que sea de la parte superior de la válvula tricúspide. Todos esos se pueden ser el origen de esa posible taquicardia ventricular, por lo antes descrito. Sin embargo, cada uno de estos tienen sus características que la hacen peculiares y diferentes al resto. Por ejemplo, como mencionaba, usualmente en la parte posterior del tracto de salida del ventrículo derecho, en ABL usualmente tiene QS, igual que el del seno coronariano derecho. Sin embargo, el seno coronariano derecho tiene una característica que tiene las ondas R bien altas en la derivada 2. Y todo esto tiene características. Por ejemplo, si es el QRS que tiene estas características, positivo en 1, más negativo en ABR que en ABL, pero el QRS es estrechito, esto se origina más paragiciano. Si hay otros criterios que sin S en B2 en relación al R en B3 es menos de 1.5, el origen del tracto de salida del ventrículo izquierdo con sensibilidad 89%, todos tienen sus criterios, pero más o menos ya nos ubicamos de dónde se origina. No es, hay bastantes estudios para diferenciar una de otra. Así que usualmente, muy importante acá, si la transición después de B3 usualmente sugiere que eso es del tracto de salida del ventrículo derecho. Si la transición es más temprana, eso sugiere que es más del tracto de salida del ventrículo izquierdo. En el cuadrante superior izquierdo tenemos todas esas estructuras. Es decir, positivo en 2, positivo el QRS en 2, positivo el QRS en 3,
negativo en ABL, porque se aleja de la parte izquierda, más negativo en ABL que en ABR, entonces estamos en el cuadrante superior izquierdo. Estamos en este cuadrante superior izquierdo y hay estas estructuras, el tracto de salida ventrículo derecho, la parte anterior, el seno coronal izquierdo, además de eso está el fasciculatorio izquierdo, puede ser del músculo papilar anterior, todas estas estructuras, pero cada una tiene una peculiaridad. Y como mencionaba, esto es muy importante recordarlo, por la ubicación más anterior del tracto de salida del ventrículo derecho y de la coronaria derecha, que esticablemente se puede observar QS en B1, por lo que está bien pegado. Y recordar la imagen que les mostré cómo iba progresando el aumento de R de acuerdo a más posterior desde el tracto de salida del ventrículo derecho. Sin embargo, para este problema de las estructuras del cuadrante superior izquierdo, porque hay un sinnúmero de estructuras, lo que más nos sirve es la transición de precordiales. Así que, de acuerdo a cómo se realiza la transición, les voy a explicar, es donde te va a ubicar cuál estructura es más posible el origen de esta taquicardia ventricular. Si son fasciculares, en este caso, que también pertenece al cuadrante superior izquierdo, típicamente sabemos que ese es un QRS estrecho, las fasciculares, con bloqueo de rama derecha, y usualmente recordar que el QRS es estrecho aproximadamente 130 milisegundos. El otro cuadrante inferior derecho, también de la misma forma podemos evaluarlo. Aquí el 2 y el 3 tiene que ser de eje dirigido superior, es decir, 2 y 3, el cual a veces son negativos. Tenemos estas estructuras de la parte de banda moderadora, de la cruz cordix o de la parte inferior de la válvula tricuspidia. Cada uno tiene unas determinadas características que ya no las voy a mencionar despacio. El otro es la parte del cuadrante inferior izquierdo. Tenemos igual, en este caso, vamos a evaluar cada una de las características. Por ejemplo, los fasciculares posteriores y los músculos papilares hay que determinar cuándo entre un fascicular posterior y un papilar posterior, que algunas tiene características que la otra no la tiene, y con esto podemos diferenciar más exactamente en este cuadrante inferior, pero ya sabemos que este cuadrante inferior es usualmente en las taquicardias ventriculares que tienen en 2 y en 3 son tiene que ser en un eje superior, es decir, ser negativas, tener, nacer de la parte, tener un bloqueo de rama derecha, es decir, para que nazca de la parte izquierda, y características en 1 y ABL. Sin embargo, pueden haber orígenes también que no sean de la parte endocárdica o miocárdica, sino tienen orígenes epicárdicos, y también se puede determinar, usualmente sospechar que esto tenga un origen más epicárdico cuando se hace el índice de deflexión. Usualmente coges el QRS y mides cuánto mide el QRS y mides tiempos. Por ejemplo, este QRS mide 174 milisegundos y el tiempo de deflexión máxima que hace alcanzar aquí viene a ser 112. Y esta relación nos hace 0.64. Cuando es mayor a 0.55 nos hace ver que este origen también es epicárdico, que se puede aplicar, sobre todo antes de iniciar un estudio electrofisiológico. Pero también hay que recordar que hay las discordancias, que sea positivo en 2 y negativo en 3, con un eje que esté a menos 30 más 30, estructuras derechas, la banda moderadora se encuentran aquí. Sin embargo, también puede haber negativa en 2, positiva en 3, con un eje a 150 más 220, que hay determinado tipo de estructuras que cruzan con este tipo de morfologías en el electrocardiograma de 12 derivadas. Usualmente hay que recordar, cuando use esta discordancia positiva-negativa,
de manera global, hay que pensar que están en la parte central. Así que todo esto lo que se ha hablado y tratar de hacer un poco lógico la ubicación de esta línea de las taquicardias ventriculares, ya se ha visto que o te lo dan de una manera ya así por cada derivada. Positivo, por ejemplo, te le da positivo en 2 y en 3, y te dice positivo en 1, puede ser cualquiera de estas estructuras, negativo en 1, puede ser cualquier estructura si cumple estas características. Por ejemplo, si te dice qué características tiene las rimas ventriculares del tracto de salida del ventrículo derecho de la parte anterior, tiene que ser, si son del tracto de salida, tienen que ser dirigidos el eje hacia la parte inferior, o sea, es positivos en 2 y en 3, negativo en 1, y tiene un bloqueo de la rama izquierda, la transición es tardía después de B3, y el QS negativo en un B1, propio de los tractos de salida que usualmente cruzan con QS en B1. Y así es como te lo da para que te puedas ubicar de acuerdo, así de una manera no ordenada, sino para buscar uno por uno de dónde puede ser el origen. Pero lo antes explicado es para tratar de ubicarse por la anatomía y por los criterios que le he mencionado para tener un poquito más de lógica y no aprender de esto de poporazo. O negativas en 2, 3, con bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha, y te dice si tiene bloqueo de rama, si tiene dónde es la transición, algunas características más, y te dice si pertenece a ese determinado el origen de esa taquicardia ventricular. O las mismas discordancias, recordar discordancias, parte central. Y te los grafica así. Es como usualmente te lo dan los libros para determinar el posible origen de la taquicardia ventricular idiopáticas. O más fácil, como peso electro, tratas de ver cuál se parece a determinado origen, quienes tienen esas mismas características, y dices, no. Por ejemplo, si tú buscas tu electro y tu electro se parece a morfologías de la onda, del número de la letra A, esto es del tracto de salida del derecho, la parte posterior. Así vas buscando y el libro te le da cada una de las morfologías, con eje inferior, con eje superior, y así puedes ubicarlo, pero creo que más importante es tratar de pensar de dónde puede originarse y tener algunos criterios adicionales para tratar de manera lógica y ordenada de determinar el origen sin tanto aprender todo esto que prácticamente sería imposible. Dentro de algo importante me gustó una pequeña revisión acerca de cómo saber si es solo con una derivada determinar que es del músculo papilar. Una derivada en este caso es B1, si tiene las características en B1, esto es del músculo papilar, muy interesante. En este estudio se hizo en 111 pacientes que tenían ya por estudio electrofisiológico, que eran arritmias del músculo papilar, que el 55% eran posteromediales y el 47% eran anterolaterales. Los comparó con otro tipo de morfologías de taquicardia ventricular, ya sea fasciculares, del óseo, del izquierdo, del ápex o basales, y con morfología de los músculos papilares. Así que encontró este estudio que hay una morfología, sobre todo 3 distinciones en relación al QRS. Tenemos la distinción que es la más frecuente, es la RS, aquí en B1 podemos ver, tiene una R, perdón. Aquí, entre estas 3 morfologías, la RS, podemos ver en esta morfología, o puede tener simplemente una R con una pendiente, o puede ser una RR. Que si tiene esta morfología es muy probable que esto se origine del músculo papilar.
Pero no es eso todo, porque también podemos ver lo que el tracto de salida izquierdo, donde uno tiene esa morfología, el fascicular también podría tener, y del dostrum también. Así que se dio un número de medir desde el inicio, desde la R hasta el pico de la R, y si era menos de 74 milisegundos en cualquiera de las morfologías que le he mencionado, RR o con la depresión de la R o RR, y es menos de 70 milisegundos, esto nos habla que es una taquicardia ventricular de origen papilar, simplemente teniendo la derivada en B1, con una sensibilidad de 93%, especificidad 98% y un valor predictivo de 98% y un valor predictivo negativo de 93%. Eh, bueno, muy bueno para mí para determinar cuándo es del músculo papilar. El otro es cómo diferenciar. Sabemos que en ese cuadrante está las fasciculares posteriores y las papilares las posteriores, el músculo papilar posterior. Entonces, se ha determinado que cuando hay que ir a la derivada 1, si vamos a la derivada 1 y no tenemos Q, esto es una fascicular posterior. Creo que es lo más importante. Entre papilar posteromedial y fascicular posterior, cómo diferenciarla entre ambas, es que la fascicular posterior en uno, prácticamente ausencia de Q. Y eso es lógico porque prácticamente la fascicular va a entrar por la vía de Michael, ya no te escucho. O no te escuchamos, creo. Hola.
Hola, Michael. Hola, ¿se me escucha? Javier, creo que se cortó. Sí, sí, ahora se escucha. Ahí, ya. Recuerda que la que me enviaste me quedé, ¿no? Te envié la foto, sí. Ya. Ah, perdón, lo siento, se cortó el internet seguro. ¿Ya se ve, Javier? Sí, sí se ve. Ya. Ya. Entonces, bueno, Sí, se escucha, ya. Entonces, nos hemos ubicado en la parte del cuadrante que por los antes mencionado y de cada uno de esto para diferenciar una de otra hay criterios. Esto es criterio importante del músculo papilar posterior con el taquicardia ventricular fascicular posterior. No hay CUS en las fascicular. eh, Usualmente, si vemos una Q en uno, esto nos hace pensar que es una taquicardia ventricular originada del fascículo posterior. Creo que eso es la más importante. Fascicular posterior, hay Q en derivada uno. Nada más para diferenciar una de otra cuando cae en este cuadrante, que sería el cuadrante inferior y sobre todo izquierdo. Aquí, por ejemplo, eh, vemos en B1, y B1 tiene esa morfología para saber con alta especificidad, sensibilidad, se trata de una taquicardia del origen del músculo papilar. Sabemos que es de la parte inferior porque en 2 y en 3 son negativas. Pero ya hay que ir directamente a la B1 y B1 tiene esa morfología de los tres tipos que hay en taquicardias ventriculares papilares, que es la tipo 2, que es la segunda en frecuencia, que tiene un descenso de la R con una muesca y que eso nos hace pensar que es una papilar. Así que esto es unos gráficos para tratar de ubicarnos y practicar cómo ubicarnos cada uno de estos, ya sea si es muscular anterior o posterior, fascicular anterior, fascicular posterior, y tratar de hacer de manera lógica cada uno de estos orígenes. O igual de si es del seno coronario derecho, izquierdo, del tracto sanguíneo anterior o del tracto sanguíneo ventrículo derecho a nivel del septo. Aquí no sé si alguien quiere participar en relación a este electro, Javier. A ver, vamos a ver a quién escogemos. ¿Cuál electro es el que estás mostrando? Este de aquí, solo este. Es un electrograma. Es un electrograma. Sí, Eh, John, solo un par de... John Loaiza. Elisa. Sí, doctor, buenas noches. Hola. Mm, ya. Bueno, por lo que he entendido de la exposición del doctor, vemos que en dedos de 3 y en ADF básicamente el complejo es positivo. O sea, ello quiere decir que básicamente el punto donde se está originando la despolarización debe estar arriba, ¿no? Y ya, entonces en B1, B2...
Ujú. Y claro, y en las derivaciones frontales, perdón, precordiales, en B1, B2 está negativo el complejo. Y, o sea, eso más o menos nos señala de que tal vez el punto donde se está originando es el tracto de salida, el ventrículo. Ya. Bueno, en este electrograma lo puse sobre todo para tener en consideración. Hay que tratar de tener el orden que les había explicado anteriormente, o sea, tratar de empezar, ver inicialmente el eje, que es en 2 y en 3, que es prácticamente es positivo el QRS, así que esto es, el eje va dirigido hacia la parte inferior, o sea, se origina la taquicardia en la parte superior, ¿cierto? El otro es determinar si es de parte derecha o parte izquierda. Y eso se determinaba en relación a la derivada 1. Si era positivo, esto decía que se originaba desde la parte derecha, porque se va a la parte de despolarización de derecha a izquierda, y uno sabemos que la derivada está en la parte izquierda, así que esto es más derecho. Otro también para determinar que es derecho es que en esa parte derecha hay que ver ABR y ABL. Si va dirigido desde la derecha a la izquierda, va más dirigido a ABL, ¿cierto? Entonces se aleja de ABR. Entonces ABR va a ser más negativo el QRS que ABL. Así que ese segundo paso es que nos hace pensar que es el cuadrante superior derecho. En el cuadrante superior derecho, como mencionaba, está la más específica. Bueno, dentro de esas que había mencionado, hay que recordar que en B1 tiene una característica muy importante que usualmente tienen QS, ¿sí? Y si no tenemos que ayudarnos como para determinar, es que aquí en la transición, es decir, tiene un bloqueo, en este caso de rama izquierda, en B6, la transición va a ser aquel donde va a cambiar R mayor que S, en este caso tenemos en B3. Si tú te vas a ver qué característica tiene, podemos ver que la cúspide de la arteria coronaria derecha, usualmente la transición en un bloqueo de rama izquierda, que es R mayor que S en los precordiales, en este caso en B3, es más origen de la coronaria derecha. Y otra característica es en que B1 también es QS, ¿sí? Y es así como que hay que tener el orden para determinar que se puede originar en esa zona. Bueno, otro caso, y este de aquí, otro Javier. Ahora sí, un electrocardiograma completo. Ya. A ver, vamos a empezar con los pacientes de primer año. Luis. Buenas noches, doctor. Ya. Estamos, ¿Qué estamos parece? viendo una taquicardia ventricular. Hay muchas extrasístoles ventriculares seguidas, ¿no? Y bueno, siguiendo los pasos que menciona el doctor Michael, nos ubicamos primero en las derivadas 2 y 3, donde podemos ver que es el complejo QRS ancho, este, son positivos. O sea, quiere decir que probablemente viene de arriba hacia abajo. Y luego, para ver si viene de izquierda a derecha, nos podemos ubicar en la derivada 1, donde nos damos cuenta que es positivo. Por lo tanto, podríamos deducir que, que viene el origen viene de derecha a izquierda. Eh,
Y nos podríamos apoyar justo en ABR, ¿no? Que está bien negativo. Y sí, bueno, parece que sí, de derecha a izquierda. En las precordiales podemos ver que mm, hay el periodo de transición está más o menos en B4, ¿no? En Sí, B4, en B1 está negativo. eh, bueno, sí, bueno, y podría decir que el origen está en el tracto de salida del ventrículo derecho, en este KG. mm, sí, está por ahí. Sobre el tracto de salida del disco derecho tiene dos, la parte libre, la parte más anterior y el septum. Sí, nace por ahí. ¿Por qué esta taquicardia ventricular, Luis? ¿Por qué no puede ser taquicardia supra con aberrancia? Antes de acá los criterios. Em, bueno, podríamos apoyarnos en el algoritmo de Brugada, ¿no? Donde el primer paso viene a ser ausencia Mira, de RS. este ejemplo, este ejemplo lo di para utilizar los algoritmos de derivada de miembros, que era de Chen, que es mucho más fácil. Si tú te ves que había tiene que cumplir un criterio de los tres, ¿cierto? Ah, Ya sí. sea predominantemente negativa en dos, tres, en uno, en dos y en tres, que no la tiene, ¿cierto? Ya. Otro criterio es que sea monofásica en R, en ABR, no es bueno, no es monofásica en ABR, pero el otro criterio que es que tenga una misma polaridad, ya sea en 2 en 3 y en ABF, tiene la misma polaridad, mira aquí, 2 en 3 y en ABF, tiene la misma polaridad, tiene que tener dos derivadas en miembros que se opongan. En este caso, los que se oponen, ¿quiénes son? ABR, opuestas totalmente negativas, y ABL. Es decir, viendo simplemente esos criterios, ya sabemos que es una taquicardia ventricular sin hacer mucho, sin tener que complicarnos. Muy bueno para utilizar, pero me parece bien útil para determinar las taquicardias ventriculares utilizando derivadas de miembros. Lo ponía esto. Y lo que me mencionaba, sí, está bien, que es del tracto de salida del ventrículo derecho, pero un poquito más septal porque la transición usualmente es un poquito más tardía en B4. Primero, determinar la dirección del eje, si es superior o inferior. Ya lo vistes, que prácticamente es 2 y 3 son positivos, nace en la parte, tiene un eje dirigido hacia la parte inferior, es decir, nace en la parte más basal. Si surge del lado derecho e izquierdo, si surge del lado derecho, hay que ver en 1, derivada 1, en este caso, en derivada 1, si es más positivo, el QRS, esto nos indica que es más del lado derecho. Muy bien, está en el lado derecho, es superior, está en el cuadrante superior derecho, ¿no? Otra cosa importante es la transición de precordiales. La transición de precordiales es un poquito tardía en B4 porque tiene un bloqueo, una morfología de bloqueo de rama izquierda, tiene QR en B6.
en relación a la transición en una morfología de bloqueo de rama izquierda es cuando la R es mayor que la S en las precordiales. La primera que se convierte de B1 a B6, R Merkes es B4. Así que es. Tenemos en este cuadrante, puede ser el tracto ventricular derecho, la coronaria derecha, o taller supraventricular o paragiciana, y cualquiera de esas puede determinar, pero nos vamos a guiar usualmente en la transición. Y en ese caso, en la transición, vamos a ver que cuando es una transición un poquito más tardía, en B4 a B3, esto nos hace pensar que es más del septum, del tracto de salida del ventrículo derecho. Y es así que igual te puedes utilizar esta morfología, podemos ver que es un poco más tardío, desde B4 empieza a cambiar la morfología, la R mayor que la S en B4. Y con esto podemos determinar que es más del tracto de salida del ventrículo derecho a nivel del septum. Y bueno, y el estudio electrofisiológico que se hizo, esto es el tracto de salida, es en esa zona, justo en el tracto de salida del ventrículo derecho, en la parte septal se origina. Y es ahí más o menos en donde si la causa por qué le van a lesionar, bueno, tienen que prácticamente anular ese foco ritmogénico que ocasiona las taquicardias ventriculares. Así que muy bien, fue el tracto del ventrículo derecho, más específicamente de la zona septal, debido a transición un poquito más tardía a partir de B3, B4. Y este de aquí, Javier, uno más. Ya, Ángel. Doctor, buenas noches. A ver, en este caso, parece que es, bueno, buscando el eje en las derivadas 2 y 3, estaría más negativo. Eso significaría que estaría en la parte de la cara inferior, ¿no? Y viendo en derivada 1, el derecho izquierdo está positivo, es más izquierdo. Perdón, está positivo, eso significaría que está en el lado derecho. Derecho en la parte inferior. Y con respecto a las... Morfología, bloqueo de rama. morfología de bloqueo de rama izquierda, que sería Significa que nace que nos nace del ayuda lado más que nace de la parte derecha. Ajá, derecho, exacto. Y que va. y la transición. Y la transición está en B, B5 más o menos, B5, B6. Claro, sí, B5, ajá, B5, B6, donde la R va a ser mayor que la S. Exacto. Y entonces ya sabemos que se origina en el cuadrante inferior Del lado derecho. derecho. De ahí tienes que empezar a buscar cuál es posible causa. De acuerdo al tipo, hay más criterios para cada uno de esos, para ver si es inferior de la válvula tricúspide, en la parte derecha donde está la tricúspide, si es de la crus cordis o de la banda moderadora. Usualmente, si es de la parte inferior de la válvula tricúspide, como está bien posterior, usualmente va a ser positivo. Se digitó en precordiales, va a ser positivo en B1, B2, en precordiales desde B1 a B6. Así que muy poco que sea esto. Si fuera de la cruz cordis, el QRS va a ser un poco más estrecho y muy probable que sea de la banda moderadora, pues, ¿no? Así que utilizamos el algoritmo que nos da, para utilizar el algoritmo que usualmente a veces nos da la bibliografía, que es superior, eje dirigido a la parte superior, es decir, negativo en 2 y en 3, tiene bloqueo de rama izquierda, la transición es tardía, B5, B6,
es pared libre o banda moderada. Pared libre no me parece, más parece banda moderada. Así que esto lo saqué de una revista y bueno, y es de la banda moderadora, usualmente esa taquicardia ventricular. Y bueno, y se ve que se va a ablacionar por vía ecocardiografía intracardíaca, que se suele ablacionar para tratar de evitar hacer algún daño en relación a las cuerdas tendinales, pues tener una mejor ablación. Y bueno, y el último caso, uno más, Javier, y se acabó. Javi. Buenas noches. Primero, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Ya.